Dedicamos a ti, Señor Jesucristo. Somos deudores, somos aquellos, Señor Jesucristo, que sabemos que hay tantas cosas que aún faltan en nosotros. Que sabemos que hay tantas cosas en donde tienes que trabajar en nuestras vidas. Padre, aquí está un pueblo, aquí está tu iglesia, Señor, y lo que queremos es llegar a la meta. Lo que queremos es que el propósito por lo cual nos trajiste y vivimos y estamos aquí en este tiempo, en esta vida, Señor, y en estos tiempos que estamos viviendo, el propósito se pueda cumplir en nuestras vidas, el propósito se pueda cumplir en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras situaciones y cosas que vivimos y pasamos. El día de hoy, Señor, solo somos un vaso, un instrumento el día de hoy en tus manos para poder expresar, para poder hablar tu palabra. Señor Jesucristo, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra que el día de hoy, Señor, vamos a dar y vamos a expresar. O sea, mi vida me pongo en tus manos, me pongo debajo de la cruz del Calvario. Y te ruego, Señor Jesucristo, que seas tú hablando a tu pueblo, hablando a aquellos nuestros hermanos que se conectan, Señor Jesucristo, también del otro lado. Gracias por la vida de ellos, gracias por la iglesia que nos prestas y que está aquí, Señor, comprada por tu sangre. Usa mi vida. Espíritu Santo, habla tú, que no exprese más, que no exprese menos, sino esa verdad que tú tienes para nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, nosotros aquí hemos estado estudiando y hemos estado en este tema que empezamos con restaurar el tabernáculo caído de David. Y vimos a través de la Biblia lo que David hizo y cómo es que David tenía 4 músicos principales y que también tenía 24 órdenes de sacerdotes, lo cual nos lleva a las cosas eternas que nosotros sabemos que deben de tener y deben de existir. Entonces nosotros aprendimos también que el apóstol Juan fue uno de los hombres que fue al cielo, fue a la eternidad. Y encontramos el mismo cuadro allá arriba en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y también estamos estudiando que Moisés, cuando la segunda vez que fue llevado por Dios para pedirle Dios que ahora fuera el que llevara las tablas de piedra, Dios escribió nuevamente sobre esas segundas tablas. Pero Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y nosotros vemos que Dios le dice, bueno, vas a ver, yo pasaré todo mi bien delante de ti. Gloria a Dios. Y encontramos a Moisés en esos lugares celestiales increíbles. Y Dios le muestra el resplandor del Hijo, que son los 12 nombres gubernamentales. También nosotros vimos que lo que tanto está en el cielo, lo que vio Moisés y lo que vio David, también se encuentra dentro de nuestro corazón, pero algo pasó y algo sucedió, porque la Escritura lo vamos a ver. El Señor nos dice que puso eternidad dentro de nuestros corazones. Precisamente el libro de Eclesiastés, capítulo Eclesiastés 3:11, nos dice la Escritura así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, esa palabra que está ahí, eternidad es solar, en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que vamos a la Escritura en esta hora, vamos a abrir la palabra de Dios. Y vamos, por favor, vamos a estudiar el día de hoy los 24 ancianos. Y este es el trono que hemos estado estudiando. Y es el trono y camino a ese lugar. Vamos a Isaías 33 para recapitular un momento, para ver lo que vamos a ver el día de hoy. Isaías 33 del 14 al 17. Abramos nuestras Biblias en Isaías 33 del 14 al 17. Esto es solo para recapitular, es una escritura que no vimos la semana pasada, pero va unida al Salmo 15, que también ahorita lo vamos a volver a leer.
Dice Isaías 33, versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta viene en el 15 y nos dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y nos dice el 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Aquí encontramos a gente que decidió caminar el camino que había y que Dios había trazado para poder llegar al trono celestial, al Dios. Cantábamos hace ratito el canto que les estamos poniendo cada 8 días al final. En realidad dice algo hermoso y quien lo escribió tuvo también una revelación y una descripción de las cosas celestiales que estamos nosotros hablando ahorita, porque Dios es y habita y vive en luz inaccesible y vamos camino a este lugar y estas son las características que nosotros debemos de tener. Y cierto es que necesitamos hacerlo, necesitamos lograrlo y ciertamente hay un problema en lo que vamos a ver, el por qué el día de hoy usted y yo no alcanzamos, no tenemos esto que Dios pide, pero se puede lograr. Y precisamente la figura la encontramos en los 24 ancianos que vamos a estudiar. Salmo 15, por favor, del 1 al 5. Salmo 15, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en el Salmo 15. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el bien, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Y aquí lo que encontramos son 11 requisitos. El Talmud nos dice que David redujo a 11 estos 11 requisitos, los 613 requisitos de la ley mosaica. Aparte de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, había 613 requisitos en la ley para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios, pudiera llegar a Dios. Pero David aquí, nos dice el Talmud, lo reduce a 11 cosas y son las cosas que Dios nos invita y nos pide que usted y yo tengamos. Hace 8 días vimos el versículo 4 que dice de esta manera en la parte final, dice, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. El rey David era un hombre que quería llegar hasta estos lugares celestiales y entonces viene y dice, yo voy a jurar en daño suyo, en daño propio para poder llegar a estos lugares celestiales. La palabra para daño que nosotros encontramos aquí en el hebreo significa arruinar. La palabra daño que está aquí en el hebreo significa arruinar. También significa despedazar y significa quebrantar. ¿Por qué el rey David quiso hacer hacia su corazón, hacia su vida, que su vida fuera arruinada, que su vida fuera despedazada, que su vida fuera quebrantada? En algo de nosotros, en un sentido común, nosotros nunca quisiéramos que nos pudiera pasar algo de lo que David expresa aquí en la palabra de Dios.
pero para poder entender por qué David dice que jura en daño suyo y que venga Dios para arruinarlo, para despedazarlo, para quebrantarlo, está hablando de algo que sabía David que tenía en su corazón. Y vamos por favor a Eclesiastés 3:11, es lo que leímos ya Eclesiastés 3:11, pero vamos ahí, los que tienen versión 60 van a leer que dice que Dios puso eternidad dentro del hombre, pero los que tenemos la versión 1909 nos dice de otra manera. Eclesiastés 3:11, por favor. Gracias, Jesús. ¿Ya alguien llegó? ¿Alguien la tiene que la pueda leer? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Nos dice que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo, y dentro del hombre puso eternidad. Esto dice la versión 60, 1909, dice, un mundo puso Dios dentro del corazón del hombre. La eternidad Olán es la primera eternidad donde encontramos a Dios que hace el propósito de su voluntad. Ahí él como arquitecto empieza a hacer y elaborar todas las cosas que las después en la eternidad queden en el plan maestro, y cuando engendra a su hijo, el hijo las iba a realizar. Y Dios se encargó de toda una eternidad para poder formar cada mundo, cada animal, cada árbol, aún nuestras vidas. El Señor nuestro Dios lo pensó, lo formó, lo planeó, lo hizo y nos puso todas las cosas que luego después fueron formadas. Pero dice que eso que Dios puso en la eternidad, también encontramos al Señor nuestro Dios diciendo, lo puse dentro del hombre. Vamos a Isaías 51, que son citas en las cuales hemos estado y que usted y yo conocemos. Isaías 51, versículo 1. Gracias, Jesús. Porque venimos de algo eterno, venimos de Dios, venimos de una roca. De ahí nos sacó el Señor nuestro Dios, de esa sustancia que era de Él. Él nos sacó, bendito su nombre. Isaías capítulo 51 dice de esta manera, oídme los que seguid justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Aquí encontramos a nuestro espíritu y a nuestra alma siendo arrancados, nuestro espíritu siendo arrancados de Dios y nuestra alma siendo arrancados de esa roca Selah que es nuestro Señor Jesucristo, y Dios formando nuestra alma y nuestro espíritu que son eternos. En Proverbios capítulo 8, la Biblia nos dice que el Señor Jesús, que también estaba en alma y en espíritu, tenía una delicia con los hijos de los hombres. Estuvimos ahí, estábamos ahí, así que dentro de nosotros tenemos cosas eternas. Dios nos dio y nos proporcionó precisamente un cuerpo, pero dentro de este cuerpo están cosas eternas, está nuestra alma, nuestro espíritu, y es por eso que solamente a través de Jesucristo y en esta vida todo lo que vivimos, pasamos, obviamente repercute en todo lo que vamos a vivir en la eternidad una vez que nos vayamos de aquí, ya sea que Dios nos recoja o ya sea que estamos muy cerca, que el Señor Jesucristo venga por nuestras vidas, amén. Pero todo lo que obtengamos en el cielo lo ganamos aquí. Por eso es que usted y yo ya somos salvos. Y hay gente que expresa, uno nos dice, Dios nos da la salvación, ya está. Pero Dios nos lleva a que usted y yo tenemos un proceso y un camino de seguir las cosas de Dios, las cosas celestiales, porque es aquí donde estamos
obteniendo nuestras piedras preciosas, estamos obteniendo los hilos para tejer todo lo que Dios quiere que tengamos nosotros allá en la eternidad y lo podamos tener y disfrutar. Amén. Pero dice Dios: oídme los que seguid justicia, venimos de Dios, fuimos formados, sacados de Dios, y también nosotros encontramos a Jesucristo diciéndonos esto en Lucas 17, 20 y 21, por favor. Vamos a Lucas 17, del 20 al 21. Aquí encontramos a Jesús uniendo todas estas escrituras que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Lucas 17, del 20 al 21. Gracias, Jesús. Dice así, ya llegó, Lucas 17, del 20 al 21. Y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. La versión 60 no sé si diga dentro de vosotros está. Hermano Robert, creo que usted tiene versión 60. El reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros, amén. Pues la versión, la original nos dice: el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué puso Dios? Lo mismo que hemos estado nosotros estudiando ahorita. Dios puso una eternidad. ¿Qué es lo que puso Dios? Es esto que encontramos y que hemos venido en nuestro corazón, estudiando en este tiempo, ¿sí? Dios puso un trono dentro del corazón del hombre porque puso Dios eternidad. Y también el Señor nuestro Dios puso su nombre, Yu, Hei, Bau, Hei, dentro de nosotros. Y también puso un resplandor que era el resplandor, y sabemos que el resplandor es el Hijo, amén. El resplandor es el Hijo de Dios, y este cuadro es el mismo que está ahí en Apocalipsis 4, es el mismo cuadro que vio David y es el mismo cuadro que vio Moisés. Usted recuerda que Jesucristo nos dice en Hebreos 1, del 1 al 3, que Jesucristo es el gloria a Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Lo hemos venido leyendo y estudiando. Entonces, ¿por qué brillaba Adán en el huerto? Adán en el huerto tenía este trono, tenía el nombre de Dios, pero Adán brillaba porque Dios en ese punto con Adán tenía estos 12 nombres gubernamentales de Dios que salían de él, y Adán brillaba como sol. Amén. Adán, dice la Biblia, que estaba desnudo, pero la luz que irradiaba de dentro de él hacía que él brillara. Él tenía la gloria de Dios, y la gloria de Dios es el resplandor que es Jesucristo. Entonces Adán, en ese lado correcto, santo, puro, limpio, cuando fue creado, que Dios lo puso en ese huerto, Adán, por la manera y la forma en que él brillaba, es porque Dios había puesto todo esto dentro de él. Pero nosotros sabemos qué pasó, nosotros sabemos qué sucedió, y sabemos que Dios en Adán y en nosotros, en el lado correcto, puso algo que ya vimos, y puso los 12 nombres gubernamentales, 13 por el Yu-Hei, Bau-Hei, del nombre no engendrado de Jehová. Y sabemos, lo hemos visto, tenemos a Jehová, tenemos fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, guardador de misericordia, o que guarda la misericordia. Tenemos perdonador de iniquidades. Tenemos también perdonador de transgresiones. Tenemos perdonador de pecados. Y tenemos juez justo. Sé que en sus hojitas les di, ahorita a lo que vamos a ver, algo diferente, pero es de esta manera que el ser humano fue
formado, fue creado. Amén. Es como Adán tenía esto en su ser, en su corazón, era de manera correcta, podía tener comunión con Dios, alababa, brillaba, resplandecía, no había pecado en él, y Dios lo puso para que eso que estaba ahí por don en él creciera, en él se formara de manera madura para poder vivir en ese huerto, que ese huerto era la santa ciudad, y ahí poder estar por toda la eternidad. Pero Adán tenía un trabajo, esto por don que tenía que hacerlo que creciera, que se formara dentro de él por experiencia, porque es muy distinto tener los dones, los talentos, muy distinto a nosotros poder experimentar y saber lo que es, lo que tenemos y sabemos, porque una cosa es saber, pero muy distinto ya es cuando nos dicen, ahora lánzate al agua, ya te enseñé cómo debes mover los brazos, cómo debes mover los pies, pero ahora te toca y lánzate al agua, y es muy distinto la teoría que la experiencia. Y Adán era lo que tenía que hacer. Dios le dijo, labra el huerto, vas a guardar el huerto, vas a comer de todos los árboles que están en el jardín, pero una prohibición, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto. Pero sí tienes que comer del árbol de la vida que es Jesucristo. Pero nos encontramos a Adán que no hace nada de esto, y entonces Adán permite que la serpiente entre en su voluntad, en su corazón y en su vida. Entonces, cuando la serpiente entró en la mujer, hermanos, la mujer dejó de brillar, la mujer dejó de tener este resplandor, y en medio de que Adán vio eso, él también decide comer del fruto, y entonces el resplandor y todo esto que tenía dejó de brillar. Por eso cuando se vieron descubiertos y que Dios venía, el árbol de la ciencia del bien y del mal brillaba con esa gloria que tenía, y entonces por eso se hacen delantales, por eso se cubren a su manera. Y Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dice Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Y ya sale todo lo que sabemos y entendemos, pero el ser humano, esto que tenía, se volvió de otra manera. Vamos por favor a Lucas 11, 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22. Porque esto que tenemos se volvió de manera contraria, incorrecta, equivocada de lo que es el Señor nuestro Dios. Lucas 11, 21 al 22. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: cuando el fuerte armado guarda su atrio en paz, en paz está lo que posee, mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Ahorita vamos a explicar lo que acabamos de leer. Vamos primero a Marcos 7, 21 al 23. Vamos primero a Marcos 7, 21 al 23. Una porción que conocemos, pero vamos a poderla ver a todo color aquí en la pantalla de lo que tenemos. Marcos capítulo 7, y vamos a leer los versículos 21 al 23. Amén. Amén. Es una cita que conocemos y dice así la palabra de Dios. Ahorita estamos aprendiendo y ahorita les voy a compartir. Amén. Dice así Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades
de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces lo que nosotros encontramos aquí es que el hombre Adán tenía los 12 nombres gubernamentales de Dios y hacían que brillara. Pero una vez que entró la serpiente, el tonto necio, el viejo yo, la naturaleza de la serpiente caída, la naturaleza de Lucifer, el ser humano, estos 12 rayos, en lugar de ser los que Dios tenía, en Adán se volvieron precisamente esta naturaleza contraria. Y nosotros encontramos que dentro del trono, en lugar de estar sentado Dios, ese nuestro Jehová el Padre, se sentó el viejo tonto necio yo. Y los 12 rayos, en vez de brillar de la manera en que Dios nos dice, nosotros encontramos que en vez de Jehová vino el rayo de malos pensamientos, que es la primera escalera o la primera cosa que nos dice aquí Marcos 7:21. Es lo primero que encontramos, que se volvió Adán masculino y femenino. En lugar de tener el nombre de Dios, vinieron los malos pensamientos. Después en Adán lo que vino, porque es una semilla que está dentro del ser humano, vinieron los adulterios. Después tenemos que vinieron las fornicaciones. Después tenemos que vinieron los homicidios. Esos rayos de los nombres se fueron convirtiendo poco a poco en las cosas incorrectas que Jesús nos dice que el ser humano tiene. Porque Jesús dice, no es lo que contamina al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Tenemos los hurtos, tenemos las avaricias, y por eso es que Santiago dice que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, es inflamada del infierno. Y yo digo, yo no he ido al infierno. ¿Cómo es que conozco, puedo entender o conocer todas estas cosas que están y que salen de dentro de mí? Nos lo ganamos cuando Adán cayó, cuando la serpiente entró en el ser humano, vinieron las maldades, vino el engaño, vinieron las desvergüenzas, vino el ojo maligno, vinieron las injurias, vino la soberbia, y nosotros tenemos que la 13ª cosa que está dentro del ser humano es la insensatez. El viejo tonto se lee en inglés, el tonto necio, el viejo yo, la naturaleza carnal. Todo esto entró en el ser humano y entonces esto tenemos en nuestra vida. Y sé que usted dice, oiga hermano, bueno, ya vi que tenemos estas 13 características, pero ¿qué pasó? Dice ahí también Dios puso estas naturalezas de bestias dentro de nosotros, y en el lado correcto obviamente son los seres vivientes levantando el nombre de Yu, Hei, Bao, Hei. Pero si usted recuerda, el profeta Daniel vio también 4 reinos, 4 naturalezas. Uno de ellos que Daniel vio fue la naturaleza de un león con alas, y este reino nos habla de esa naturaleza feroz donde solo quiere tener el poder. Y después también Daniel vio esta otra naturaleza de un oso que nos habla del absolutismo, que a través de la fuerza y el poder se vence, se conquista o se logran las cosas. Y después también Daniel vio a esta naturaleza de un leopardo con alas, hablándonos del reino de Grecia y ese reino de la ambición. Tenemos algo, pero gracias, siempre decimos quiero un poquito más o quiero más. Y después tenemos al reino inmisericordia, que es el reino de Roma. Aquí usted encuentra que lo que hay es la naturaleza del hombre. Y es lo que Dios quiere que seamos humanos, que razonemos, que pensemos, que tengamos el discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal. Y esta letra tiene que ver con la prudencia. Pero cuando Adán decide de manera incorrecta,
lo que entró es esta bestia inmisericordia. Es esta bestia que no le importa, que no le interesa con tal de destruir, conquistar y lograr sus objetivos. Tenemos nosotros por Adán que cayó este reino. Hay gente que afuera en el mundo, este reino, cuando empieza a ser molestado, este reino empieza a sublevarse, este reino empieza a querer decir, no toquen nada de lo que está aquí, así soy, así me gusta ser. Por eso la gente del mundo afuera consiente este reino, le da lo que pide, le da lo que quiere, y pareciera a veces sí que dicen, es que hay gente de afuera del mundo que parece mejor que los cristianos. Pero en realidad, cuando usted y yo dejamos entrar a Jesucristo, porque es lo que nos dice Colosenses capítulo 1, nos dice, he aquí os digo un misterio, Cristo dentro de vosotros, gloria a su nombre. Pero el Señor Jesucristo entra como una semilla pequeña. El Señor Jesucristo, gloria a Dios, creo que sí hay como polvito y por eso ando haciendo. Bendito sea su nombre. ¿Podemos bendecir a Dios? Amén. Gracias, Jesús. Y entonces el Señor Jesucristo entra como una semilla y nosotros tenemos que convertir, transformar este reino que tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. Nosotros somos los que tenemos que trabajar para que Jesucristo crezca, se vuelva un hombre maduro y este reino sea convertido, transformado, conformado, reformado a la imagen del que lo creó. Bendito su nombre. Y entonces el Señor Jesucristo con cada nombre va a tratar con nuestros, por ejemplo, el nombre de Jehová va a tratar con nuestros malos pensamientos. Y después tenemos el nombre fuerte, va a venir y va a trabajar el nombre fuerte con mis adulterios. Por eso es que cada rayo representa a dos ancianos, porque de la manera en que nosotros encontramos en Apocalipsis a los 24 ancianos dando gracias a Dios, son 24 grados de gratitud para tratar con estos 13 manifestaciones que tenemos dentro de nuestra vida. Pero va a venir el Señor Jesucristo como rayo, como luz, como sol, y va a brillar, bendito su nombre, para sacar la vacía, todas las que tenemos. Santo, santo, Sharabasía. El lado, el punto, hermanos, y lo que está diciendo Dios en esta mañana, que Dios, David dice, jurando en daño suyo, este reino es un reino que necesita ser destruido, se necesita ser quebrantado, este reino necesita ser tratado de una manera especial por Dios. Y en este punto Dios viene y va a venir a veces a nuestras vidas, cierto, con placer para tratar con este reino, pero cierto también con dolor, con noches, con circunstancias, con situaciones. Y entonces, si yo quiero llegar a este lugar que Dios me dice, Dios, gracias, y no importa a veces lo que tengas, lo que quieras, lo que necesites hacer, jurando en daño suyo, no de esto en un lado, sino de este reino, de este hombre viejo, de esta carne, para ser destruido, tratado en nuestras vidas. Le decimos y le podemos decir a Dios, quiero este reino. ¿Quién habitará en las llamas eternas? ¿Quién habitará en ese fuego consumidor? Porque hay características, y a menos que este reino que le gusta tener las cosas incorrectas,
las cosas no adecuadas delante de Dios. Dice, limpio de manos. Y de repente las manos son obras, hermano. Y entonces cuando sé que mi hombre Jesucristo es pequeño, yo voy a obrar a veces de manera incorrecta. Pero si Jesús está crecido, yo voy a detener mis manos para no hacer lo malo. El limpio de corazón, el que puede pensar, esto es correcto, que me está sucediendo, esto que está viniendo, Señor, eres tú. Y tenemos una limpieza de corazón y así poco a poco vamos, pero obviamente se va dañando, se va hiriendo, se va lastimando y definitivamente que va a pelear. Va a tener guerra, va a tener lucha, santo es su nombre. Pero si una vez dejamos que Jesucristo venga y crezca y estos 12 nombres se formen como nosotros, dice que el Señor Jesucristo un día va a resplandecer, porque cuando aparezca el Señor Jesucristo, dice, se va a manifestar. Y entonces también se va a manifestar lo que usted y yo somos, que tenemos aquí, estos 12 nombres gubernamentales para brillar. Dice Daniel, los justos van a brillar a perpetua eternidad en el cielo. Pero cada uno decide si brilla como estrella, como luna, o tenemos estos 13 nombres, porque juramos en daño nuestro a decirle a Dios, trabaja con estas maldades, trabaja con estas cosas que tengo, Señor. Cara vacía. Y mire, y si usted y yo crecemos, y si usted y yo dejamos que ese sol de justicia crezca, cuando el Señor entra a tu corazón y entra a mi corazón, no entra solo, porque nos dice la Escritura que entra el Espíritu Santo. En el libro de Colosenses, fuimos sellados y nos dio las arras de las promesas, nos dio dones, el Espíritu Santo. Pero también dice en Juan que el Padre y el Hijo hacen morada aquí dentro de nosotros, bendito su nombre. Y sabe, una vez que hemos dejado crecer a Jesucristo, hay alguien ahí, una serpiente, un tonto viejo, vacía. Pero entonces leímos ahorita en Marcos, leímos en Lucas 11, 21 y 22. Este hombre fuerte del cual habla Lucas 11, 21 y 22 es esta naturaleza caída que está aquí. Pero dice la Biblia, va a venir y viene uno más fuerte que ese. Y hermanos, ese es el Padre que quiere y dice, ahí hay un trono que yo formé, un trono que yo di, cosas eternas, celestiales. Y entonces ahora es el Padre que viene y trabaja, vacía, y obra y hace, y viene a sacar a este que está aquí, aleluya. Vacía. Y entonces el Padre con el Hijo toman este trono, este reino que tenemos que está aquí. Bendito su nombre. Por eso dice aquí, y vamos por favor a Lucas 11, 21 y 22 que acabamos de leer. Lucas 11, 21 y 22. Porque dice algo hermoso, hermano. Lucas 11, 21 y 22. Gracias, Jesús. Y fíjese, cuando estamos en el mundo, es lo que nos dice aquí, porque dice el 21, cuando el fuerte armado guarda su atrio, ¿cómo? En paz está lo que posee. No lo molesten a este reino y va a estar en paz. Usted va a parecer la mejor persona del mundo. Amable, bien, que trabaja, que hace. Pero viene Dios y dice, mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Bendito el nombre de Dios. Gracias. En la eternidad, Lucifer tomó cosas allá celestiales. Jesucristo ya fue a limpiarlas con su sangre preciosa, esos lugares celestiales. Ganó la guerra, ganó la batalla. Y es lo que quiere, repartir a su esposa, bendito su nombre. Pero eso que está arriba lo tenemos aquí. Y entonces tiene que ser
este reino que vamos a ir a poseer es el mismo reino que nosotros vamos a tener aquí y debemos de tener aquí. Bendito sea su nombre, amén. Y entonces cuando Dios reparte lo que está aquí, podemos brillar y tener y saber que Dios está obrando y trabajando en nuestros corazones, trabajando en nuestras vidas, y le damos gracias a Dios. Marcos 3:27 nos dice lo mismo en un sentido, pero hay otra cosa que dice Marcos acerca de este hombre fuerte. Marcos capítulo 3, versículos 27. Y lo que estamos haciendo, tomando de muchas lecciones para poder llegar y estudiar los 24 ancianos. Amén. Dice Marcos 3, versículo 27. Dice así: nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. Entonces aquí vemos a este hombre, dice que tiene alhajas, tiene un reino, tiene tantas cosas y domina y está en paz, pero tantito que entre Jesucristo y que empecemos a leer la palabra de Dios y que veamos, aquí Dios dice que trate con mi enojo, aquí Dios dice que trate con mi naturaleza, aquí Dios, y empezamos, entonces obviamente se empieza a revelar y empieza a decir no, y es el lado cuando usted y yo, aún siendo cristiano, que nos deprimimos, que caemos, que nos entristecemos, que nos sentimos solitarios, abandonados. Hermanos, el hombre nuevo es perfecto. El hombre nuevo siempre va a pensar lo correcto. El hombre nuevo siempre va a expresar lo que es de bien para su vida. Pero y si usted le dijo a Dios, trata conmigo, trabaja, sí se va a decir, ay, estás haciendo mucho, ya basta, Oscar, ya. Sí, y va a decir, ya estás muy triste, ya trabajaste mucho en tu vida cristiana, date unos, tranquilízate. Pero eso es lo que hace este hombre viejo. Pero sabemos que seguimos en la batalla, seguimos en la lucha, seguimos trabajando. Pablo decía, yo corro a la verdad para obtener el premio. A la verdad dice, sacrifico mi cuerpo. Y aquí, hermanos, también lo que podemos entender, Pablo dice, yo ya no doy golpes al aire, amén. Porque hay gente que puede decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo trato? ¿Qué hay que hacer, pastor? Hermano, aquí Dios nos dice, tú ya no vas a dar golpes al aire. Tú ya sabes contra quién tienes que venir, contra quién tienes que luchar, contra quién tienes que pelear. Santo es su nombre. Amén. Ya sabemos, es lo que dice Dios, tú hay un reino arriba, pero se tiene que formar aquí también en ti para que llegues a la eternidad. Y entonces, lo que vamos a ver, gloria a su nombre. Colosenses 1, 26 al 28, por favor. Es aquí donde encontramos que el Señor Jesucristo entra. Por aquellos que nos ven en internet, si no tiene esta cita es un tesoro. Esta cita es un remanso cuando la encontré a mi vida. Colosenses 1, 26 al 28. Está bien, ¿no? Repetimos, hermana, y puede preguntar sin ningún problema. Amén. Puede preguntar, oiga, pastor, no veo las letras. Le voy a mandar esta. No se las mandé porque todavía, primero se las doy y ya luego se las mando. Colosenses 1 es una cita que usted conoce, pero aquí dice tremendas cosas. Del 26 al 28 dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre como perfecto. Que presentemos a todo hombre, ¿de qué manera?
perfecto en Cristo Jesús. Y me miro al espejo y estoy a 20,000 kilómetros de que usted vea aquí a un lindo pastor perfecto. Sí, estoy a millones de kilómetros, pero ese es el trabajo que viene a hacer Jesucristo, el resplandor de la gloria de Dios, con sus 12 nombres gubernamentales, santo su nombre, para tratar todo lo que está aquí. Y vamos a Juan 14:23, por favor. Libro, Evangelio de Juan 14:23. Gracias, Jesús. Juan 14:23. Y esa es la meta. Y tenemos entonces al Hijo. Y tenemos también un arma más. Y esto es tremendo. Lo tenemos Juan 14:23. Dice, y respondiendo Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Santo su nombre, el Señor Jesucristo y el Padre vienen para tratar con todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que el primer escalón, el primer de la escalera que está en Marcos 7:21 al 23, y nos dice que Juan en la eternidad vio 24 ancianos. Entonces, hermanos, la función que hacen estos ancianos, estos primeros 2 ancianos, si nosotros las hacemos y también sabemos y entendemos el primer nombre de Jesucristo, nosotros vamos a poder tratar con nuestros malos pensamientos. Amén. Nosotros vamos a poder. Entonces, por eso es que vamos a estudiar a los 24 ancianos, porque los 24 ancianos dan 24 grados de gratitud a Dios, y ellos están y van a habitar en la nueva tierra. Y la esposa debe de tener una gratitud más grande que lo que vamos a ver de estos 24 ancianos. Y cada rayo de 2 ancianos corresponde también a cada nombre de gubernamentales del Hijo. Entonces tenemos el primer rayo, que es Jehová. Ahorita vamos a ir viendo lo que significa cada esto. Entonces vamos por favor a Apocalipsis 4, por favor, para estudiar a estos 24 ancianos, porque usted y yo, si juramos en contra de todo lo que tenemos, pero también necesitamos cómo podemos hacerle para poder tratar con el primer rayo de luz perverso, malvado, que tenemos dentro de nosotros. Amén. Y pues lo tiene, estas características las tiene su esposa, su esposo, sus hijos, este lindo pastor que usted ve enfrente. Por eso es que a veces tantos problemas, tantas circunstancias, pero el trabajo que Dios pide no es para tu hermano en un lado, sino Dios trata contigo porque quiere a ti que llegues arriba a la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 4. Y tenemos aquí el cuadro que ve Juan. Y el versículo 9 dice de esta manera. Dice 9. Cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo. En este versículo encontramos lo primero que hacen estos 2 ancianos. Número 1, hermanos, uno de los ancianos, bueno, porque son 2 ancianos, número 1 es que se postran y número 2 es que adoran. Ahí lo vemos, dice, se postraban delante del trono y adoraban al que está en el trono. Y entonces el rayo
con el cual nosotros necesitamos que estos malos pensamientos sean vencidos, es a través del nombre de Jehová y también hacer lo que estos dos ancianos hacían, que se postraban y adoraban. La palabra para Jehová que nosotros encontramos en su palabra, hermanos, significa el autoexistente. La palabra para Jehová que nosotros encontramos significa el autoexistente. También significa Señor, significa amo y dueño de todas las cosas. Jehová significa el autoexistente, Señor, amo y dueño de todas las cosas. Entonces, estos dos ancianos entendieron lo que era el nombre de Jehová, y entonces al entender que Dios es alguien que no necesita de mí, que no necesita de nadie, porque en Él mismo se alimenta, en Él mismo está todo lo que debe de tener, no necesita de nadie, entonces también entienden que Él es el Señor, que Él es el amo y dueño de todas las cosas. Entonces lo que hacen es que vienen y se postran delante de Dios. La palabra para postrarse significa ponerse en posición horizontal delante de un superior. Significa la palabra postrarse, ponerse en posición horizontal delante de un superior. Entonces, entiendo que Dios es dueño de todas las cosas y entonces yo puedo tener mi posición de postrarme delante de Dios y decirle, tú sabes, tú conoces, tú eres el autoexistente, eres dueño de todas las cosas. Señor, me postro delante de ti. Amén. Bendito es tu nombre. Este hombre orgulloso no va a querer nunca postrarse porque siempre va a querer entender la lógica, la ciencia, el porqué de las cosas, pero cuando uno sabe que el Señor es amo y dueño de todas las cosas, entonces uno se postra. Bendito su nombre. Bendito, bendito. Esta palabra en el griego es la palabra proskuneo y significa besar como el perro lame la mano del amo. Esta palabra para postrarse significa en el griego proskuneo y significa besar como el perro lame la mano del amo. Y hermoso los que tienen animalitos, perritos. A él no le interesa si usted está enojado, contento, triste, sucio. Si usted le acerca la mano, lo que hace ciertamente es lamer la mano. Entonces, cuando entendemos que Dios es autoexistente, hermanos, estamos y nos podemos postrar porque tenemos el mejor amo, el mejor dueño, el que nos cuida, el que nos cerca, nos protege, nos alimenta, nos da todo lo que necesitamos y agradecidos nosotros le decimos, Señor, gracias, 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 te alabamos, te bendecimos. La palabra para adorar, hermanos, significa reconocer la grandeza del otro. Reconocer la grandeza del otro. Entonces ellos se adoraban y entonces decían, Señor, todo lo que pasa en mi vida es tu grandeza que ha venido para mí, siendo tú, Señor, de todo lo que pasa y sucede. Entonces, Señor, yo te adoro y reconozco tu grandeza. Qué bueno que está aquí porque usted está reconociendo que Dios nos prestó esta semana, que Dios nos proveyó, que Dios nos dio, que Dios hace cosas grandes, amén. Y entonces yo le adoro porque reconozco la grandeza, que sin Él no somos absolutamente nada, amén. Gracias, Jesús. La palabra para malos pensamientos, que es con lo que se lucha en el primer escalón, hermanos, en hebreo y en inglés se lee pensamientos diabólicos. Es lo que significa malos pensamientos. Malos pensamientos en inglés y en hebreo se lee pensamientos diabólicos. Y también nosotros tenemos que significa esta palabra la palabra para mal
en el griego significa bueno para nada. La palabra para malo en el griego significa bueno para nada. También significa depravado. Y cuando no tenemos a Dios o tenemos a Cristo muy pequeño, está ahí, somos salvos. Nuestros pensamientos a veces, hermanos, son buenos para nada. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí, ¿verdad? También si Cristo está pequeño o está fuera de Cristo del ser humano, tiene esta naturaleza de malos pensamientos depravados, porque solo lo que se ha inventado para que el hombre sufra es increíble instrumentos de tortura que existen solo para que el hombre no muera rápidamente, sino muera lentamente y con mucho dolor y sufrimiento. Depravados los tenemos, se secuestra, se roba, se quita, bueno, tantas cosas que tiene el ser humano. También son, la palabra malo significa malos, maléficos, y maléfico es más diabólico que malo, ¿sí? Tenemos que esta palabra son malos, maléficos, y maléfico es más diabólico que malo. Es de ahí que todos aquellos que hagan conjuros, todo lo que se inventa, cuija, y todo el vudú que con muñecos hacen a la persona, le ponen cuchillos y obviamente es tan malvado eso que llega a pasar. La palabra para malos en el hebreo significa, hermanos, adversidad. La palabra para malo en el hebreo significa adversidad. También significa adverso. Significa aflicción. Significa daño. Yo con un pensamiento, ¿cómo puedo dañar? Y me puedo dañar, porque mis pensamientos son malos. También malo significa miseria. También significa desgracia. Significa contaminar y significa tristeza. Miseria, desgracia, contaminar, tristeza. Y de alguna manera es lo que tenemos nosotros en nuestras vidas. Hoy lo dicen algunos psicólogos y gente, que la persona que el día de hoy escucha que tiene COVID, su mente vuela y es real, la enfermedad existe. O alguno de nosotros escucha cierto nombre de algo, alguna enfermedad, y dicen, se van más rápido por todo lo que alimentaron y alimentan en su vida, que en realidad es cierto, la enfermedad es mortal, terrible, pero hay quienes los entuban y dicen, ya no salen, porque nuestra mente es una tremenda cosa, hermanos, de crear imágenes, ¿sí? Porque por eso esta no le puse presentación, y también arriba tenemos imágenes mentales. Y también tiene, hermanos, una raíz que significa la palabra malos pensamientos o malo, romper en pedacitos. Romper en pedacitos. Y la palabra también para pensamientos en el hebreo significa plegar, significa compenetrar, significa tejer, significa computar. Y aquellos que saben un poquito sobre el funcionamiento de las cosas en computación y todo eso, tremendas cosas, programas y cosas que se pueden hacer sabiendo computar, amén. Y también significa tramar. Por eso es que sí, tramamos, vamos a hacer esto. Y lo malo es algo que sale por naturaleza propia. Al día de hoy no encuentro yo ninguna escuela que me diga, aquí enseñamos a hacer lo malo.
En realidad las escuelas que existen es una hacia los optimistas, viva positivo, viva alegre, viva feliz, pero nunca hay una escuela que diga, aquí enseñamos a hacer lo malo, porque ya viene integrado, es íntegro dentro de nosotros, amén. Amén. También significa, quedémonos con la palabra tejer, ¿sí? Quedémonos con la palabra tejer, porque también significa plegar o pliegues, pliegues a un pedazo de papel. Y tejer obviamente es un cuadro gráfico de 2 agujas y un hilo, y entonces al hacer eso lo que hago es que tengo una pieza. Y tantito pase algo que no quiera yo, que no desee, empiezo poco a poco mi mente a tener malos pensamientos. Por ejemplo, le haga así a la hermana Carmelita, ¿no? Y la hermana Carmelita deja de venir 2 semanas. No, yo ya la regué, ya no voy a venir, ya se fue. Y la hermana es la que me ayudaba y me decía. Y empiezo, porque no viene la hermana Carmelita, mi mente vuela. ¿Verdad que sí? Sí. O algo, ¿no? Algo. Y tenemos esto. Entonces nos dice que, vamos por favor a Génesis 6.5. Génesis 6.5. Y quedémonos con la palabra tejer. Génesis 6.5. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que los malos pensamientos, tomamos 2 agujas y tejemos. Entonces, siempre andamos pensando cosas incorrectas. Génesis 6.5 dice así: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vino un juicio en los tiempos de Noé. El día de hoy está a todo lo que da también el destapar de los malos pensamientos del ser humano, y viene un juicio, viene la gran tribulación, pero Dios le expresa que el ser humano tiene malos pensamientos. Vamos a Jeremías 17, por favor, del 9 al 10. Jeremías 17, del 9 al 10. Jeremías 17, y es lo que dice Dios de mi corazón. Así que este 14 de febrero que le digan, te entrego mi corazón. Te hago con todo mi corazón. Ok, bueno, si está Cristo ahí, es bueno. Amén. Pero dice Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, el autoexistente, escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tenemos y debemos de dejar el sol de justicia, porque el sol es el que da vida a las plantas, y entonces en lugar de esos malos frutos tendremos los frutos del Espíritu para poder nosotros brillar como Jesucristo. Pero dice aquí que el corazón es perverso y malvado. Solo Dios es quien está dentro trabajando para nosotros. De hecho, en el hebreo se lee, hermanos, esta palabra para corazón, se lee perverso, perverso. Ese es el corazón. También se lee maligno, maligno. Y se lee malo, malo. Solo Jehová lo conoce. Hay una doble porción ahí, hermano. Son los 12 escalones y el tonto viejo que vive ahí. Amén. Maligno, maligno, malo, malo y perverso, perverso. Solo Dios lo conoce. Nosotros encontramos que Dios, Moisés vio un tabernáculo y hay cosas en el tabernáculo que fueron tejidas. Y entonces usted y yo, si tenemos a Cristo, vamos a formar estas cosas en nuestro corazón. Vamos a Éxodo 26:1, porque había cosas en el tabernáculo que eran tejidas. Éxodo 26:1, por favor. Éxodo 26:1. Y estas cortinas eran tejidas con estos 4 elementos. Amén.
Éxodo 26, versículo 1 dice así: y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. Entonces, si usted y yo tenemos a Cristo, vamos a tomar un hilo de ese color carmesí que es la sangre, nos habla de la sangre de Jesús, y entonces saber que el Señor Jesucristo con su sangre redime mis pensamientos, amén, y que tiene que ver también con uno de los animales que está allá arriba con el buey sufriente, y entonces tomo este hilo del Señor Jesucristo, el hilo rojo de su sangre, y este pensamiento que tuve, le digo, sí lo pensé, pero el Señor Jesucristo me redime, pero el Señor Jesucristo me salva. Y entonces tomo otro hilo azul del cielo, Jesús es Hijo de Dios, y entonces empiezo a tomar las cosas celestiales de arriba. Sí, estás trabajando conmigo, con mis malos pensamientos, porque yo quiero las cosas celestiales, y tomamos los hilos celestiales, y entonces empezamos a formar estas cortinas, y entonces tomamos el otro hilo blanco de lino fino, que es la pureza de Jesús. Señor, me encuentro cierto que no soy puro, pero tú sí lo eres y quiero llegar. Y entonces tomamos el hilo limpio del Hijo de Dios, y entonces también tomamos el púrpura, el morado, y decimos, tú eres Rey de Reyes. Tiene que ver con la realeza, la soberanía. Y si este hombre viejo que está aquí es un mendigo, pero ¿qué crees? Voy a tratar con mis malos pensamientos, porque voy camino a la eternidad, y formo estas cortinas para formar también estos querubines que están adentro en estas cortinas. Santo su nombre. Otra cosa que era bordada también, Éxodo 26, 31, ahí mismo encontramos otra cosa que era bordada, y dice: y harás también un velo, el velo de cárdeno, púrpura y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Esta palabra para primorosa labor es tejido. No sé si la versión 60 diga que es tejido, pero era lo que eran. Se unían estos 4 colores y se podía formar el velo. Dios quiere que formemos el velo en nosotros. Éxodo 28, 6, por favor. También otra cosa que era tejida era el efod. Éxodo 28, 6. Lo tenemos. Dice: y harán el efod de oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordado. El efod que llevaba el sumo sacerdote, esa pieza que iba en su persona, era bordada. Se tomaban los hilos para poder tomar. Una cosa más y termino con otra cita. Éxodo 28, 15 nos dice aquí que el pectoral del juicio del Urim y el Tumim era bordado. Asimismo, el racional del juicio de primorosa obra tejido lo hace hacer conforme a la obra del efod de oro, cárdeno, púrpura y carmesí y lino torcido. Estas piedras o este pectoral tenían las piedras del Urim y el Tumim. Sus juicios, la palabra, el espíritu, y diciendo, y sabemos que para tratar con nuestros malos pensamientos, consultando a Dios, es como nosotros podemos saber que lo que viene, Él es autoexistente, Él es dueño de todas las cosas, por lo cual yo me postro, por lo cual yo adoro y quiero tejer un tabernáculo de estas cosas también en mi vida, y saber tener su palabra y su espíritu dentro de mi ser, dentro de mi vida. Pero no los voy a tener si yo ando tejiendo otros pensamientos que no son los de Dios. Termino con esto, me ayuda a leer, por favor, ¿cómo dice? Por lo demás, hermanos. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8.
Y ahí nos lleva más adelante lo que dice, todo lo puedo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no estaba en Acapulco, no estaba en una hamaca tomándose un coco, estaba en la cárcel. Y él dice, Dios es Señor, Dios es amo, Él es el autoexistente. Y entonces yo le pedí a Dios también que trabajara con mi corazón como hizo David. Y jurando en daño suyo, entonces yo voy a dejar que estos malos pensamientos que los tenemos puedan fluir. Porque tenemos los pensamientos y la mente de Cristo. Pero hay momentos en que también amaneció un poquito más grande y en verdad que tenemos malos pensamientos. Pasa la mosca y usted ya se ofendió con su esposa, con su esposo, con su hija, porque tenemos malos pensamientos. Amén. Ayúdanos, que Dios nos ayude, podemos ponernos de pie. El canto de New Wayne, ¿verdad? Dice, a una voz cantamos. Dice que Dios habita en luz inaccesible. Vamos camino a ese lugar si usted desea que Dios trabaje con lo que está en su ser y en su vida. Duele decirle, Señor, trata con este hombre viejo, pero jurando en daño suyo, porque tenemos tantas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tenemos esta naturaleza de este primer escalón en nosotros y en nuestras vidas. Dejemos pensamientos, Señor, tan incorrectos, tan equivocados. Señor, hacemos a veces tantas cosas que de repente no sabemos ni el por qué. Pero Señor, el día de hoy me has mostrado y me muestras lo que soy y lo que tengo. El porqué de los problemas a veces familiares, el porqué a veces de los problemas entre hermanos, porque a veces problemas con mi pareja. El porqué, Señor, me revelo de esta manera y empiezo a pensar, Señor, no lo correcto, no lo amable, no lo puro, no lo que es de buen nombre, Señor, sino empiezo a hacer y a pensar las cosas que son incorrectas, Dios. Ayúdanos, Señor, porque todos los tenemos, todos estamos en este camino, Señor Jesucristo. Ayúdanos como los ancianos. Ellos no van a ser la esposa, pero dicen y saben que Dios es el autoexistente. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño de todas las cosas. Incluso de lo que hoy me está pasando, incluso de lo que hoy me está sucediendo, incluso de todo aquello que hubo en mi infancia, en mi niñez, en mi matrimonio, en mi adolescencia, en mi juventud, y que aún hoy, Señor, que caminando contigo también pasan cosas muy buenas, Señor, pero también pasan cosas que nos destruyen, que están queriendo, Señor, destruirnos, pienso yo, pero estás destruyendo a este hombre viejo. Señor, dejemos que estos 12 nombres gubernamentales, Jehová, y después crecido el Hijo de Dios, el Padre, pueda sacar al hombre viejo, Dios, que está aquí, Sharabasía, reinando. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Gracias, porque ya no damos golpes al aire. Ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos a dónde ir, ya sabemos en dónde pelear, Señor. Y ya no pelear con mi esposo o mi familia, Señor, sino a pedirle a Dios que tú entres en sus corazones, que crezcas en sus corazones, Señor, para que podamos tener en nuestras casas ese reino celestial de paz que tú quieres que tengamos, Señor. Ayúdanos porque cada día y en todo momento nos encontramos con gente que afuera tiene, Señor, esta naturaleza. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Tiene una semana, estamos en el mundo, estamos por irnos, Señor. Tú quieres que brillemos en la eternidad como estrellas. Señor, que resplandezcamos solamente dejando salir la luz de los 12 nombres gubernamentales, como los ancianos se postran en Apocalipsis y adoran, Señor. ¿Cómo podemos hacerlo?
Gracias, Señor, gracias, porque estás obrando. Sé que estás obrando, sé que estás trabajando, sé que estás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia. Bendícela de manera sobrenatural. Bendícelo, Dios, para que en el caminar del día a día, Señor, cuando salga algo que no es como tú, Señor, tomemos los hilos, Dios, de redención de tu sangre, para decirle a Dios, perdóname por lo que pensé, perdóname por lo que hice, perdóname, Señor. Tomemos la pureza del Hijo de Dios, tomemos estas cosas celestiales, el azul celestial, y tomemos la realeza y la dignidad que somos. El enemigo y el diablo nos vino a hacer títeres, un hombre viejo, pero Señor es el que va a ser convertido, es el que va a ser conformado, es el que va a ser transformado, es el que va a ser convertido a ti, Señor. Trabaja, trabaja. Y en esta tarde juramos, Señor, juramos en daño nuestro, en daño propio de este hombre. Saquéalo, Señor, saquéalo. Quita sus armas que tiene, Señor, en este tiempo, porque queremos ir a ese cielo. Queremos las mismas cosas que están arriba, tenerlas aquí, Señor. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, 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 Dios. Salimos de tu casa, mas no de tu presencia. Guárdanos, llévanos con bien, Señor, esta semana. Guarda nuestras vidas, la vida de tus hijos, Dios, porque estamos en tus manos, Dios. Gracias, gracias. Y en esta hora nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios.